¿Sabías que antes de escribir un ensayo, un correo o incluso una idea, primero debes saber construir una oración? Y toda oración, sin excepción, comienza con una arquitectura invisible, el sujeto y el predicado. Esta no es solo gramática, es la base del pensamiento organizado, porque quien no puede escribir bien, no puede pensar con claridad. Hoy aprenderás lo que todo estudiante de inglés necesita para comenzar a escribir: el sujeto, el predicado y el núcleo. Estoy creando esta serie de videos para ti sobre redacción y composición en inglés, porque dominar la escritura no es solo una habilidad académica, es una herramienta fundamental para abrir puertas en el mundo real. Si estás pensando en venir acá a los Estados Unidos a estudiar, presentar el examen TOEFL o trabajar para una empresa multinacional, internacional, pues necesitas mucho más que saber vocabulario o entender el inglés hablado. Necesitas aprender a estructurar tus ideas con claridad, coherencia y corrección. Esta serie está pensada para guiarte paso a paso desde los conceptos más básicos hasta una escritura avanzada, con ejemplos, explicaciones visuales y consejos prácticos. Mi meta es ayudarte a que puedas comunicarte por escrito de manera efectiva y profesional, en cualquier contexto académico o laboral. Como ya es costumbre en mis videos, siempre vamos a comenzar con algo que se llama teoría. Vamos a mirar un poquitico lo que es la teoría detrás de lo que es el sujeto, el predicado y el núcleo. Así que comencemos. ¿Qué son el sujeto, el predicado y por qué importan? Una oración es una unidad formada por un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan una idea completa y reconocible. Es la unidad más pequeña del discurso y la unidad máxima de la sintaxis. La mayoría de las oraciones son bimembres, es decir, que tienen necesariamente dos partes. ¿Pero cuáles son estas dos partes? Bueno, esas son el sujeto o subject, de quién o de qué se habla en la oración. El predicado, lo que se dice del sujeto. Así como las palabras juntas componen una oración, en los textos las oraciones juntas componen párrafos, es decir, unidades de mayor sentido. Sin sujeto y predicado no hay oración, solo fragmentos. Y dentro de cada uno hay una palabra fundamental, el núcleo. En el sujeto, el núcleo es el sustantivo o pronombre personal. En el predicado, el núcleo es el verbo principal. Estamos hablando del verbo principal. Miremos algunos ejemplos. En la oración, the cat is sleeping in the sun, la palabra cat is the subject o es el sujeto. En la misma oración, la cláusula sleeping in the sun es el predicado. ¿Sí te acuerdas qué es una cláusula en el lenguaje del español? Déjamelo saber en los comentarios. Una forma de reconocer la diferencia entre sujeto y predicado es que el sujeto será un sustantivo o un pronombre personal. El predicado contendrá un verbo, además de un posible modificador. Pero pues miremos un ejemplo. En la oración, Mary sings a beautiful song, María canta una canción bonita, el sujeto Mary es el sustantivo de la persona que realiza la acción. El predicado sings a beautiful song contiene el verbo sings y un modificador que en este caso sería el complemento directo, beautifully, sings it beautifully. Veamos un segundo ejemplo. They run through the park every morning. El sujeto they es el pronombre que representa a quienes realizan la acción. El predicado run through the park every morning contiene el verbo run y modificadores de lugar y tiempo. Through the park every morning. Esta estructura es clave para escribir oraciones completas, evitar errores comunes como fragmentos u oraciones sin verbo. Así que prepárate para redactar párrafos más complejos. El sujeto puede clasificarse en diferentes tipos, según su forma o presencia. Así que estos son los tipos de sujetos que vamos a estar utilizando. 1. Sujeto expreso o explícito.
el sujeto aparece de forma clara en la oración. Por ejemplo, the students learn fast. En esta oración, the students son el sujeto. 2. Sujeto táctico o elíptico. No se menciona, pero se entiende por el verbo. Esto es más común en español que en inglés. Un ejemplo sería, are you ready? Sujeto entendido, you. 3. Sujeto simple. Contiene solo un núcleo. Un ejemplo sería, the dogs bark. ¿Cuál sería el núcleo? Dogs. 4. Sujeto compuesto. Tiene dos o más núcleos unidos por un and u otra conjunción. Por ejemplo, John and Mary are reading. ¿Cuáles serían los núcleos? John and Mary. Quinto, sujeto complejo. El sujeto incluye modificadores o descripciones. Tenemos un ejemplo. The tall man with glasses speaks clearly. ¿Cuál es el núcleo? Man. Para terminar, vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido hasta el momento. Si tú has seguido mis videos con diligencia, que has seguido mis consejos, entonces has aprendido sobre sujetos, pronombres personales, verbos, ya sean regulares e irregulares, sustantivos, adjetivos, adverbios, no importa cuáles. Así que en este momento vamos a hacer un ejemplo sobre la estructura de la oración. Como ya hemos visto, una oración tiene un sujeto y tiene un predicado. En cada uno, tanto el sujeto como el predicado, tiene algo que se llama el núcleo. Lo bonito es que podemos escribir con lo que ya sabemos hasta el momento, podemos escribir oraciones simples o podemos construir oraciones mucho más extensas. ¿Qué se necesita para escribir una oración? Se necesita un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces tenemos que, para escribir una oración necesitamos sujeto más el verbo más el complemento. ¿Qué dijimos que eran el sujeto? I, you, he, she, it, we, and they. Los verbos pues son un montón, tanto regulares como irregulares, y el complemento pues también otro montón que están divididos entre adjetivos, sustantivos, adverbios, lo que tú quieras colocar. Bueno, pero esta es la fórmula base para escribir en inglés, para escribir una buena oración. Si tú sigues esta fórmula, sujeto más verbo más complemento, no vas a tener problema. Así que vamos a escribir una primera oración. Acá te estoy colocando 5 grupos de palabras. Sujetos, subjects, verbs, verbos, adverbs, adverbios, nouns, sustantivos, prepositions, preposiciones. Si tú has seguido diligentemente mis videos y has aprendido algo de vocabulario, digamos que te has aprendido 5 palabras de cada grupo, ya sea subjects, verbs, adverbs, noun, preposition, solamente 5. Si combinamos esas 25 palabras que te hayas aprendido, podemos construir por lo menos entre 25 y 30 oraciones, ya sean oraciones simples o más complejas. Pero veamos un ejemplo. Lo primero que necesito es el sujeto y voy a utilizar el sujeto en primera persona. I, yo. Voy al grupo de los verbos, que es lo que, de acuerdo a la fórmula, necesito. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Los verbos tengo run, eat, read, write and play. I read. Ok, ya tengo el sujeto y tengo el verbo. ¿Qué sigue? El complemento. Como dijimos, el complemento puede estar compuesto por un adjetivo, un adverbio y todo lo demás. Un adjetivo calificativo. Entonces podemos decir, I read, yo leo. ¿Pero qué leo? Pues vamos a los sustantivos. Yo leo un libro. Yo leo un libro. I read a book. I read a book. Hasta el momento podemos decir que esta oración ahí es completa. ¿Por qué? Porque tiene sujeto, porque tiene verbo y porque tiene un complemento. I read a book. Yo leo un libro. Podemos hacer esa oración un poco más extensa. Buscar un lugar de la casa donde yo lea el libro, o podemos decir que yo estoy leyendo el libro en un parque, o que estoy leyendo el libro debajo de un árbol. Entonces, para decir eso necesito una preposición. Y vamos a las preposiciones. Under,
under, que es por debajo. I read a book under, necesito un conector. The tree. Ahí puedo decir que mi oración está completa. I read a book under the tree. Ahora vamos a analizar si, de acuerdo a la fórmula que tenemos, lo hice bien. Entonces tenemos que sujeto, verbo y todo esto es el complemento. Entonces tenemos que es subject, verb, complement. Ahora me preguntarás, bueno, y entonces ahí en esa oración, ¿cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto en esta parte es I. Este sería el núcleo. ¿Y cuál es el núcleo del predicado en esta oración? Entonces el núcleo del predicado es read. Ese es el núcleo del predicado. Entonces, como ves, tengo un núcleo I y tengo el predicado que es read a book under the tree. Leo un libro debajo del árbol. Entonces tengo el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Esta oración está completa. Veamos otro ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a cambiar el subject. Ya no voy a hacerlo en primera persona, lo voy a hacer en segunda persona. ¿Cuál es la segunda persona? You. 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 Que es usted en formal o tú en informal. You, ese es el subject, el pronombre personal. ¿Qué necesitamos? El verbo. Vamos a la lista de los verbos y vemos que tengo eat. Entonces, you eat. Usted come. ¿Está completa la oración? No. ¿Por qué? Porque nos falta un complemento. You eat. Puede comer rápido, puede comer despacio, puede comer harto, puede comer poquito o puede comer qué cosa. En este caso vamos a la lista de los sustantivos, que es en nouns. Book, pizza, music, ball, letter. Pizza. Ok, you eat pizza. Usted come pizza. Hasta ahí podríamos decir que esta oración está completa, pero podemos hacerla un poco más completa. Pues, en el caso de que vayamos a escribir un párrafo acerca de qué es lo que yo como cada día. Puedo utilizar un adverbio. En este caso, si tú comes, pues tú lo vas a hacer felizmente, ¿verdad? Entonces podemos happily. Happily. You eat pizza happily. Usted come pizza felizmente. With friends. You eat pizza happily with friends. Usted come pizza felizmente con sus amigos. Ok, podemos decir que esta oración es completa, es extensa y nos habla de algo que tú estás haciendo. Ahora veamos. Tenemos sujeto, tenemos el verbo y tenemos el complemento. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? You. Este es el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es eat. Eat es el núcleo del predicado. Y pues obviamente tenemos el complemento, pizza happily with friends. Pero lo que más nos importa es saber que tenemos un subject, que tenemos un verbo o un verb y que tenemos un complemento. Y como te das cuenta, las tres partes están completas. You, que es el núcleo del sujeto, eat, que es el núcleo del predicado, y tenemos el complemento, pizza happily with friends. Ahora, ¿para qué hago este ejercicio? Con simplemente 5 palabras de cada grupo. Esto es para demostrarte que no necesitas saber mucho vocabulario para empezar a escribir en inglés. Solamente necesitas práctica, práctica, práctica. Si retienes este ejemplo donde subject, verb, complement, subject, verb, complement, cada oración que tú vayas a escribir, revisa si tiene un subject, si tiene un verb y si tiene un complement. No necesariamente el complemento tiene que ser muy extenso. El complemento puede ser corto, mientras te acostumbras a escribir complementos mucho más largos, donde puedes
donde puedes incluir un sustantivo, un adjetivo calificativo, una preposición, una conjunción. Todo ese tipo de cosas se pueden utilizar en el complemento. Entonces, mi invitación para ti hoy es que empieces a practicar con lo poco que sabes. Si te sabes apenas 10 palabras de cada grupo, si tenemos acá 5 grupos y de cada grupo te sabes 10 palabras, van a ser 50 palabras. Y así sucesivamente. Pero empiezas a utilizarla, empiezas a escribir oraciones cortas, solamente oraciones. Ya después, más adelante, en esta serie, vamos a empezar a estudiar lo que son los párrafos. Los párrafos es un conjunto de oraciones. Normalmente un párrafo es bueno entre 6 y 7 oraciones. Bueno, eso no importa en el momento. Lo importante es empezar a construir oraciones buenas, oraciones que tengan el sujeto, el verbo y el complemento, con un núcleo del sujeto, un núcleo del predicado y obviamente el complemento. Ok, hoy has aprendido lo que todo escritor necesita dominar: identificar y construir sujetos y predicados con claridad. Este es el primer paso para escribir bien, pensar en inglés y comunicar con precisión. En el próximo video aprenderás a reconocer tipos de verbos en el predicado y cómo enlazar oraciones. Esto nos permite formar párrafos. Así que suscríbete y activa la campanita para continuar tu camino hacia el dominio del inglés escrito.